a empezar. Les había, la semana pasada, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar la clase de hoy acerca del tema de la semana pasada. ¿No hay preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Solo sobre la parte del ordenamiento, profe. No nos quedó muy claro. Ya, ya. Sí, yo creo que pues el tiempo nos quedó corto para trabajar la parte del ordenamiento. Por esa razón, hoy vamos a trabajar específicamente en eso, ¿sí? Bien, entonces, si no hay preguntas con respecto al tema anterior, vamos a empezar con el tema del ordenamiento. Profe, Ajá, yo tenía una duda. sí. En el tema del ordenamiento, yo le hice la tarea con punteros. ¿Sí? Entonces, no le hice la asignación uno a uno en una variable de tipo estructura para guardar en la temporal. Pero, por ejemplo, en el programa de tarea que yo hice, tiene todo. Funciona, hace el ordenamiento, regresa, presenta el menú, pero hasta ahí llega porque titila un rato para ingresar la opción, pero nunca la coge y se sale. Mm, Entonces no sé si eso tenga algo que ver con los punteros o está algún tema de memoria no está correcta porque eso le pasa. O sea, no es que no hace, sí lo hace, pero pues es como que la última opción que escoge y se sale. Bueno, Jimenita, cuando uno trabaja los punteros, una de las cosas que uno siempre debe tener precaución es que el puntero quede apuntando a algo, eh, algún dato de los que nosotros necesitamos. A veces avanzamos con el puntero y el puntero se, como que se pasa de donde se pasa el límite que debe tener para los datos. Solo eso hay que tener precaución. Pero lo revisamos en un ratico, ¿sí, Jimenita? Lo Ya, revisamos. ya, profe. Ya, ok. Entonces, vamos a trabajar primero el tema del ordenamiento. Lo vamos a trabajar primero con índices y luego podemos incluir lo que menciona Jimena de los punteros, ¿de acuerdo? Bien, ¿estamos allí? Ok, entonces vamos a trabajar con el método de la burbuja y el método de la burbuja mejorada. Bien, este es el ejemplo que estábamos trabajando de la estructura persona o la estructura usuario. Habíamos creado unos métodos para ingresar el usuario, un método para mostrar el usuario, para listar todos los usuarios. Bien, aquí es en el método la parte del ordenamiento que quiero que nos enfoquemos. Bien, este es el método de la burbuja en un arreglo unidimensional normal, no es de estructuras, solamente lo quiero traer a colación para que recordemos en qué consiste el método, nada más, es solo por eso. Bien, este es el método de la burbuja, tenemos un arreglo de 5 elementos que están allí, ¿de acuerdo? No, con esto quiero decir que ya el arreglo tiene está inicializado en estos valores, no tenemos un método aquí para ingresar los valores, solo estamos partiendo de que estos son los valores iniciales. Para enfocarnos directamente en esta instrucción, este ciclo que hace el ordenamiento. Entonces, el método de la burbuja, como decíamos, se basa, o la filosofía de este método es que hace varias pasadas eh, y, para, y para cada pasada lo que va haciendo, recorriendo los elementos del arreglo, este ciclo de repetición lo que hace es recorrer los elementos del arreglo y va comparando eh, números consecutivos, ¿no? Entonces compara el elemento i si es mayor que el elemento i más 1, o sea, el que está inmediatamente al lado de él. Si esta condición se da eh, es porque debo hacer el intercambio. Entonces, lo que hago es utilizar estas tres instrucciones para intercambiar los valores de posición. Solamente lo que hago es intercambiar las posiciones de los valores.
Y esto lo voy haciendo o lo repito para todos los elementos de la regla. Sin embargo, este método tiene unas desventajas, a pesar de que es un método fácil de implementar. Para que funcione, no funciona en una sola pasada. Tenemos que repetir varias pasadas. Entonces, por eso está este ciclo más externo. Este ciclo más externo lo que hace es repetir un número de veces de pasadas que que está relacionada con el tamaño de la regla. Entonces, digamos que la complejidad de este arreglo está relacionada directamente con el tamaño. A mayor tamaño, obviamente, mayor número de pasadas, ¿sí? Bien, ¿estamos claros hasta ahí en qué consiste este método? ¿Se acordaron de este método? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí se acuerdan de él? Sí. Bien, muy bien. Entonces, una vez que ya está claro el método de la burbuja, vamos entonces ahora sí a implementarlo con nuestro arreglo de estructuras. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues el método en sí, la filosofía, no la vamos a cambiar. Es decir, nosotros tenemos que hacer un ciclo de repetición que controle el número de pasadas y para cada pasada tenemos que asegurarnos que se van a recorrer todos los elementos de mi arreglo. Entonces, por eso está este for interno. Y lo que hacemos es ir comparando pares de números consecutivamente para verificar si, de acuerdo al ordenamiento ascendente o descendente, si esta condición se cumple o no. Esta condición, pues depende de cómo yo quiero organizar el arreglo, si ascendente o descendentemente, ¿ya? Bien, y dependiendo de esta condición, pues yo voy a intercambiar las posiciones de los elementos. Bien, ¿estamos hasta allí? Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces aquí les he puesto básicamente la misma filosofía. Mire, quiero que observen este ciclo, este for controla el número de pasadas. Pero aquí el tamaño del arreglo no lo voy a tener en cuenta, sino lo que hablábamos ese día, ¿no? ¿Cuántos estudiantes estoy ingresando? ¿De acuerdo? Entonces, la condición de parada no está delimitada por el tamaño del arreglo, sino por el número de estudiantes que yo tengo ingresados a mi arreglo. ¿De acuerdo? Y para cada pasada, entonces, está el otro ciclo de repetición. Entonces, por eso les decía, mire, la filosofía es lo misma. Yo hago un ciclo más interno que me va a recorrer todos los elementos de mi arreglo y me va a ir comparando. Ojo aquí, mire, la estructura en sí es un tipo de dato compuesto, complejo, porque no tiene, a diferencia del arreglo normal de enteros o de flotantes, en la que yo solamente tengo un valor por el cual puedo comparar, en las estructuras yo tengo varios tipos de datos. Nosotros dijimos aquí vamos a ordenar por el promedio. Entonces, por eso estamos comparando de la estructura el dato miembro que tiene que ver con el promedio, ¿sí? Entonces, yo comparo si el elemento que está en la posición I, el promedio del elemento que está en la posición I es mayor que el promedio del elemento que está en la siguiente posición, en la I más 1. Si esta condición se cumple, ¿cierto? Entonces paso a hacer la parte de los intercambios. Pero aquí, mire, yo tengo que hacer el intercambio no solamente del promedio, porque como decíamos, la estructura es un tipo de dato compuesto, entonces yo tengo que hacer el intercambio del promedio, el intercambio de la cédula, el intercambio de los nombres, el intercambio de las direcciones, el intercambio del año de nacimiento y el intercambio de la carrera. Ahora, pilas con esto, por favor. Yo intercambio directamente con operador de asignación cuando el valor es numérico, ¿sí? Puedo hacerlo tal cual como lo hicimos vimos en el ejemplo anterior.
Pero cuando el tipo de dato es cadena de caracteres, yo ya no puedo hacer una asignación directa como lo hacemos aquí. Entonces tengo que utilizar la función strcpy. ¿Qué hace esto? Asigna una cadena de caracteres a otra, ¿sí? ¿Estamos claros con esto, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces mire, hacemos lo mismo que el intercambio. Mire que yo he creado aquí una variable temporal, temp, pero es de tipo struct estudiante. Entonces, utilizo esa variable temporal, tal cual como lo hicimos aquí, mire, que utilizamos una variable temporal para guardar uno de los valores. ¿Por qué uso esa variable temporal? Porque si no la uso, se acuerda que perdíamos el valor, ¿no? Entonces, guardo en el temporal el valor de x sub i, intercambio el valor de x sub i por el de x sub i más 1 y luego x sub i más 1 es igual al temporal que yo había guardado. Mire, estas tres instrucciones lo que hacen es intercambiar. Eso en el caso de un arreglo de números enteros, pero aquí estamos hablando de que mi arreglo de estructuras está compuesto de varios tipos de datos. Entonces aquí, por ejemplo, intercambié el promedio. Estas tres instrucciones, estas que ustedes están viendo aquí, intercambian la cédula, ¿sí? Entonces yo tomo y guardo la cédula del elemento i en el temporal, pero recuerde que el temporal también es una estructura, entonces yo tengo que decirle temp.datos.cédula, guarde lo que está en la posición i en el campo cédula. Recuerde que esta era una estructura anidada, por eso estamos usando dos operadores punto. Lo guardo, luego intercambio el que está en la posición i con el que está en la posición i más 1 y luego vuelvo a guardar el temporal aquí. Estas tres instrucciones cambian la cédula. Estas otras tres cambian el nombre, intercambian el nombre. Estas intercambian la dirección. El año de nacimiento y por último la carrera. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Vamos a hacerlo para que ustedes puedan evidenciarlo, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno, entonces abramos el dev, abramos el archivito que estábamos trabajando la semana anterior. Ábralo, por favor. ¿Ya estamos ahí, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Ok, entonces teníamos nuestro struct persona y nuestro struct estudiante que tenía anidada la struct persona y tenía carrera y promedio. Entonces, nuestro estudiante tiene cédula, nombre, dirección, año de nacimiento, carrera y promedio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, cuando yo defino una... A ver, sí, señor Morocho, dígame. No, profe, sí estaba contestándole lo que usted preguntó, que sí estábamos ahí. Ah, ya, bueno, mejor. Mejor, ok.
Bien, entonces utilizo el arreglo Israel. Es un arreglo de estructuras. ¿Estamos? Entonces, cada elemento de mi estructura Israel tiene cédula, nombre, dirección, año de nacimiento, carrera y promedio. Cada elemento. Bien. Y ya hicimos el menú de opciones y teníamos una opción para ingresar los datos, una opción para listar los datos, hicimos buscar el estudiante y mostrábamos los datos. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es ordenar los elementos de mi arreglo, pero decíamos, puedo utilizar diferentes métodos para ordenar, ¿no? Entonces vamos a utilizar primero el de la burbuja, que es el más básico, ¿sí? Para entender nomás el procedimiento de ordenamiento, después le hacemos la burbuja mejorada y ustedes pueden utilizar posteriormente el que necesiten, ¿de acuerdo? Bien, entonces decíamos, el método de la burbuja necesita un ciclo de repetición para controlar las pasadas. Digamos que la cantidad de veces que el método de la burbuja utiliza para ordenar los arreglos depende de la cantidad de elementos que vaya a ordenar. Ahora, en el caso del ejemplo que estábamos viendo nosotros, pues utilizamos el tamaño del arreglo como el límite, ¿no? Como la condición de parada. Aquí nosotros dijimos que por cada elemento que por cada estudiante que vamos ingresando, nosotros habíamos declarado una variable que se llamaba número est. Entonces esta variable iba incrementándose cada vez que ingresábamos un estudiante. ¿Se acuerdan de eso? En conclusión, número est controla la cantidad de estudiantes. Por esa razón, para mí, ese es el límite de las veces que yo tengo que hacer las pasadas, porque esa es la cantidad de estudiantes que yo tengo en mi arreglo. A pesar de que yo declaré mi arreglo, bueno, aquí está de tamaño 3, pero realmente pues yo podría tener aquí declarado, no sé, 50, pero yo podría controlar cuántos estudiantes quiero ingresar. ¿Estamos ahí? Bien, entonces ese es el límite, ¿ya? ¿Estamos claros con esto, jóvenes? El método de la burbuja es susceptible o está estrechamente relacionado al número de veces que se repite con el número de elementos. Por eso esto es muy importante en la condición de parada de este método. Bien, para cada pasada, entonces tenemos que recorrer los elementos del arreglo posición a posición y por eso usamos este ciclo de repetición más interno. Bien, ¿qué hacemos? Vamos comparando, en este caso, el promedio. Si el promedio del elemento i es mayor que el promedio del elemento i más 1, pues tengo que intercambiar la posición. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo garantizo que el elemento mayor vaya a las posiciones más altas de forma consecutiva, ¿no? ¿Estamos ahí? Y entonces, ¿qué hago? Si esta condición se cumple, tengo que intercambiar los valores, pero no solamente el promedio. Tengo que intercambiar la cédula, el nombre de los estudiantes que estoy comparando, la dirección, es esto, y el año de nacimiento y la carrera. ¿Listo? ¿Cómo lo intercambio? Bueno, entonces, por eso declaramos esta variable temporal, porque necesitamos guardar de manera temporal el valor del elemento que está en la posición i. Luego intercambio el que está en la posición i con el que está en la posición i más 1. Y por último, devuelvo el valor
del temporal al el elemento I más 1. Bien, estas tres instrucciones intercambian los promedios, pero como es una estructura, no solamente puedo intercambiar los promedios, tengo que intercambiar todos los datos. ¿Estamos claros? ¿Hola? Sí, profe. Ya. Ahora, yo no puedo hacer esta asignación tal cual como está aquí entre las cédulas porque son cadenas de caracteres. Como son cadenas de caracteres, yo no puedo hacer tem.datos.cédula igual a Israel subí.datos.cédula. No puedo hacer eso porque son cadenas de caracteres. ¿Ya? Entonces utilizo la función strspy. ¿Qué hace eso? Pues precisamente que el valor de esta cadena se copie en esta cadena. ¿Listo? Y es básicamente este intercambio que estamos haciendo, pero aquí con el dato de las cédulas. ¿De acuerdo? Bien, por favor, háganlo ustedes allí. No sé si se alcanza a ver bien. Aumentele un poquito más, por favor, el zoom. Gracias, Bien, profe. ahí está el método para ordenar. No se olvide declarar la variable pasada, la estructura temporal, que nos, nos hace o nos permite realizar el intercambio, ¿sí? De pronto, Jimena, aquí podría ser esto que hay que controlar que sea hasta el número de estudiantes menos uno. De hecho, eso mismo le puse, pero Pero aún así tampoco, no, pero no, tampoco, no. ya. ¿Estamos allí? ¿Estamos trabajando, jóvenes? Sí, profe. Sí, Bien, profe. eso, porfa. Mm,
¿Cómo vamos? Bueno, estas tres instrucciones intercambian los promedios, estas tres intercambian las cédulas, estas tres intercambian los nombres, estas tres intercambian la dirección. ¿Hay alguna pregunta con respecto al manejo del operador punto, algo que no se entienda? De momento no, profe. Bueno, No, profe. ok. ¿Listo? ¿Funcionó? Bueno, mientras están allí voy a tomar la asistencia. Daniel Tamayo. Presente, profe. Ok. Dani Altamirano. Ok. Jaime Araujo. Presente, profe. Juan Pablo Cabezas. Presente, profe. Juan Carlos Cumbicus. ¿Por aquí no estaba Juan Carlos? Ya se me fue, Sí, En sí, el chat, está en el profe. chat. pero yo lo escuché, ¿no? Ya. Andrés Espinales. Ok. Andrés, ¿usted asistió a la clase pasada? Porque yo aquí tengo falta. Mm, muy bien. Don Camilo Jurado. Presente, profe. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Carlos, José Lomantilla. Presente, profe. David Merino. Presente, profe. Yamilet Moyocano. Señorita Yamilet. En el chat, profe. En el chat. Ah, sí. Ujú. Cristian Morocho. Presente. Jimena Ortiz. Presente. Fabricio Pasato. Presente, profe. Jonathan Procer. Isaac Rivera. Presente, profe. John Salazar. Presente, Alicia. Galo Santi. Presente, profe. Diego Tambo. Don Diego. No ha llegado don Diego. Alberto Vega. Javier Ventimilla.
Presente, profe. Ok. Y Juan Carlos Llanes. Presente, profe. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Ya acabamos? Todavía estoy copiando. ¿Todavía no? No, todavía, profe. Estas tres líneas intercambian los nombres. Estas tres líneas intercambian la dirección. Estas tres intercambian el año y la carrera. Bien, entonces observa que la lógica es la misma, ¿no? Guardamos en el temporal la posición I. Luego intercambiamos la posición I con la I más 1 y lo que estaba en el temporal lo asignamos a la posición I más 1. Bien, ¿estamos hasta ahí, chicos? Sí, ahí sí, hace. ¿Sí ya funcionó, Jimenita? Sí, con esta forma, sí, ahí sí la ordena y se espera para la siguiente opción que escoja. Claro, ajá. Es claro que básicamente esta es la forma más, el método más sencillito, ¿no? Y pues empezamos por este para poder comprobar que realmente funciona y después lo podemos ir proyectando a otros métodos, ¿vale? Ya, menos mal que le funcionó ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro el uso de STR-CPY? Sí, profe. Ok. ¿Listos? ¿Estamos ahí para probarlo?
Bueno, ¿ya lo probaron? ¿Funcionó o no funcionó? Hola, hola. Profe, ¿puede bajarle un poquito el código, por favor? Ahí está. Gracias, profe. Bien, este es lo último ya. Este ya es, estos tres intercambian la carrera, ¿no? Y esta llave cierra el if, esta. Y esta llave ya cierra el método de ordenar, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema del método de la burbuja? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Cuál es el problema? O sea, es fácil de implementar realmente, pero ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan de eso? Sí, que es medio ineficiente, digamos así, porque Sí, ineficiente es la recorre palabra. todo el vector, aunque no tenga nada que ordenar, Exacto. hasta hasta la última posición. Esa es realmente la principal desventaja de este método, que a pesar de que los elementos estén ordenados, vamos a suponer que por casualidad están ordenados, a pesar de que estén ordenados, él recorre igual todos los elementos del arreglo y adicionalmente hace todas las pasadas. Entonces, es ineficiente totalmente. Es simple de implementar, pero tiene el problema de la ineficiencia. Pero con todo, ordena. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Ya estamos o no? Hola, hola. ¿Estamos ahí o no estamos? ¿Qué dice don Isaac? Buenas noches, profe. Sí, ya está. Ya me funcionó a mí. Eso, muy bien. Señorita Moyocano, ¿funcionó o no funcionó? A ver, ¿qué me dice en el chat? No aún. Está bien. Señor Mantilla, ¿cómo le fue? Sí, profe, le estaba probando en el código que yo hice para subir la tarea. Eso. Ok. Bien. Vamos a probarlo aquí, ¿sí? Para que ustedes lo vean y me crean. ¿Qué tal que no, no? ¿Qué tal que no funcione y yo les esté echando nomás el cuento? ¿No? Bien. Vamos pues a probar. Como que sí. Ok, está ahí las 6 opciones del menú. ¿Sí se ve? ¿Algo? Vamos a registrar a un estudiante. Vamos a ponerle 1, el nombre 1, dirección 1, año de nacimiento 1. Solamente es por probar, ¿sí? La carrera 1 y el promedio. Pilas aquí. Vamos a decir que él tiene un promedio de 7.5, ¿ya? Si listamos, ahí sale el estudiante, ¿ya? Vamos a ingresar otro estudiante. 2, 2, 2, 2, 2. Y el promedio 9.5, 9.6. Y lo listamos. Ahí están los dos estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ingresar un tercer estudiante. Digamos 3, 3, 3,
3, la carrera 3 y el promedio 8.6. Bien, ¿estamos? Si listamos, estos son los 3 estudiantes. Tenemos 7, 5, 9, 6 y 8, 6, ¿sí? Esos son los promedios y de acuerdo a nuestro método, pues vamos a ordenar por promedio, ¿verdad? Entonces, vamos a la opción número 5. ¿Qué hace la opción 5? Ordenar. Y vamos a ver si eso es cierto. Vamos a listar nuevamente. Entonces, miren, ahí lo ordenó. ¿Sí o no? Sí, profe, ya fue de menor a mayor. De menor a mayor, ajá. ¿Qué harías yo si quiero ordenar de mayor a menor? Pues le cambio aquí esto, ¿no? La comparación. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? No hay profe, preguntas. ya quedó claro de mi parte. Sí. ¿Los demás? ¿De parte de los demás? No, profe, sí quedó claro. Ok. Ok, bien. Ese es el método de la burbuja. Ahora vamos a la burbuja mejorada. ¿Se acuerdan del método de la burbuja mejorada? Bien, la burbuja mejorada lo que hacía era corregir lo que nos mencionó Jimena. 1. Detectar cuando ya están ordenados los elementos. ¿Cómo sé cuándo ya están ordenados los elementos? Cuando ya no hay intercambios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se, en el momento que se mete, que ingresa a este bloque de código, es porque esta condición se cumplió, por lo tanto hubo un intercambio. Si hay intercambio, entonces controlo con una variable indicadora, bueno, le podemos decir una variable booleana, el hecho de verificar que hubo o no hubo intercambio. Si se metió aquí en este bloque de código es porque todavía no está ordenada y por lo tanto esta variable está en falso. Ahora, si ya detecta que está ordenado porque no hay intercambio, entonces esa se controla aquí en este ciclo de repetición, en esta instrucción de selección. Si la variable fin es verdadera, es porque nunca entró aquí. Por lo tanto, no hubo intercambio, por lo tanto está ordenado y puedo con el break terminar la ejecución de las pasadas. No tendría que entrar a repetirlo, ¿de acuerdo? Bien, esa era por un lado una de las modificaciones que uno puede hacerle. Entonces, controlar si ya no hubo intercambio, entonces hasta ahí. Lo otro es que otra característica de este método es que va colocando al final del arreglo los elementos que ya están ordenados. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que yo no debería hacer todas las condiciones de todo el arreglo, porque a medida que voy avanzando en el método de ordenamiento, cada valor ya va ocupando la posición que le corresponde. Entonces, se crea esta variable de comparaciones para poder saber hasta dónde tengo yo que comparar porque los últimos elementos ya están ordenados. Entonces, no debería hacer todas las comparaciones, sino cada vez una menos porque ya van quedando ordenados al final del arreglo mis elementos. ¿Eso está claro? Entonces, ese es el método de la burbuja mejorada. ¿Hasta ahí está claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, Está claro, aclaraciones? profe. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, entonces lo que quiero que hagan ustedes allí, por favor, vamos a hacer un método nuevo
que se llame burbuja mejorada y que va a ordenar, pero de acuerdo al método de la burbuja mejorada, ¿de acuerdo? Entonces se los voy a dejar ahí para que ustedes lo implementen, ¿sí? Entonces, primero, ¿yo qué haría? Pues hacer todo esto y tal cual como tenemos aquí, esta parte es idéntica. Esto lo pueden copiar igualito, porque esta es la parte del intercambio, ¿sí? Esto lo pueden copiar. ¿Qué es lo diferente? Bueno, lo diferente es la forma como comprobamos al final, por ejemplo, en la burbuja mejorada, tenemos que incluir esta variable booleana eh, para poder determinar si ya los elementos, si ya no hay intercambios, es porque ya los elementos están ordenados. Bien, ¿estamos hasta ahí? Hágalo, por favor. Declare estas variables de control y hagamos la burbuja mejorada. La variable comparaciones debería empezar no en tam, sino en el número est, ¿no? Pilas con eso. ¿Cuál dijo, profe? Disculpe, no lo escuché. Ya, lo que pasa es que pues aquí estamos considerando que las comparaciones equivalen al tamaño del arreglo. En nuestro ejercicio debería ser número est. ¿Sí? Pregunta, por favor. Aquí también, ¿no? Pasadas tendría que ser menor que número es. ¿Estamos ahí, jóvenes? Preguntas, pregúnteme.
No se olviden de incluir esto al final del if. Esto es importante. Y ir decrementando la variable de comparaciones. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? El if X sub y, en vez de X sería Israel. Claro, entonces esta parte esto que les decía, este if es igualito que este que ya hicimos aquí, ¿no? Este, igualito. Tal cual. Solo que aquí, inclúyale, antes de cerrar, debe incluirle fin igual a false. Porque si ingresó por el if, es porque todavía el elemento no está en la posición que debería estar. Entonces, quiere decir que hubo un intercambio. Y pues de acuerdo a cómo funciona el método, pues va comparándose hasta que llega a la posición que le corresponde, ¿no? Bien, ¿estamos ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos ahí, jóvenes?
¿Cómo vamos, jóvenes? Señor Morocho, ¿cómo va? Aún lo estoy haciendo, profe. Ya. Señor Araujo. En proceso, profe. Eso. Ok. Bien, vamos a avanzar un poquito porque si no, no voy a alcanzar a trabajar con los punteros, por favor. ¿Sí? Ok, vamos a hacer un arreglo más chiquito para poder evidenciar el uso de los punteros, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ok, definamos una estructura. Sí, estructura, datos, sí. Que tiene sí, esos dos datos nada más. ¿Estamos ahí? Chiquita. Ok, vamos a declarar, ¿se acuerdan del type def?
¿Qué hace esa instrucción? Solamente le nombra a la estructura. Sí, le da un alias, ¿cierto? Un nombre. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir... y darle un nombre, ¿no? Por ejemplo, simplemente por decir algo tipo. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener un arreglo de estructuras. Vamos a colocarle lista de tamaño TAM, ¿no? ¿Estamos claros lo que hemos hecho ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengo un arreglo que se llama lista de tamaño, bueno, aquí tiene 3, de tipo, ¿sí? Este tipo es struct_datos. Y struct_datos tiene estos dos valores. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Pero lo que necesitamos aquí también es un puntero de tipo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo necesito acceder a los elementos de mi arreglo utilizando el puntero, y el puntero tiene que ser el mismo tipo del arreglo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ok, entonces necesitamos, bueno, estos son los tipos de datos. Vamos a hacer la función ingresar datos o leer datos, le vamos a llamar. Entonces, ok, por ahora hasta allí. La función leer datos, ¿qué va a hacer? Pues simplemente leer los datos, ¿cierto? Ya, pero lo vamos a hacer utilizando nuestro puntero. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo primerito que tendríamos que hacer? Asignarle la primera posición del vector al puntero. Eso, siempre ubicar el puntero en el primer elemento del arreglo, correcto, ¿cierto? Entonces, dijimos que yo, por definición, yo podría hacer ptr igual a la dirección del primer elemento del arreglo. En este caso, lista sub 0, ¿cierto? Pero dijimos que por definición hacer eso es para hacer esto es, o mejor dicho, poner el puntero en el primer elemento de mi arreglo es equivalente a decir ptr igual al nombre de mi arreglo, en este caso lista. ¿Estamos así? ¿Estamos ahí? ¿Qué hace esta instrucción? Lo que acaba de decir Jimena, ¿cierto? Pone el puntero en el primer elemento del arreglo. ¿Listo? ¿Estamos ahí, jóvenes? Y vamos entonces a leer los datos, ¿cierto? Vamos a hacer la función leer datos. Solamente le pedimos que ingrese los valores y los leemos. Eso es mañana. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a decirle ahí code. Ingrese el número y lo leemos. ¿Cómo lo deberíamos leer? Si utilizáramos el índice, diríamos lista, subí, punto, bueno, punto, y en este caso el dato miembro sería número, ¿cierto? ¿No sería el PTR punto y lo que se refleja después, que sería el número, profe? PTR, estamos de acuerdo, Punto. pero cuando usamos el puntero no usamos puntos, sino el operador flecha, ¿sí? Entonces, PTR, flecha, y ahí está, número, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque estamos trabajando con el puntero y el operador de acceso no es punto cuando se trabaja en puntero, sino flecha. Y asimismo, entonces, code, ingrese el precio. Y lo leemos. Flecha, precio. Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe. Ya. Y vamos, igual si necesitamos el contador de elementos, ¿no? Entonces, de pronto aquí nos faltó una variable que nos diga de tipo cantidad, ¿no? De tipo entero. Llamémosle cantidad, ¿sí? Para que vaya contando los elementos. Entonces, cant lo incrementamos para indicar que llevamos un elemento más. O sea, hemos ingresado un elemento. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. Profe, en el code del ingreso del precio está una N de más. Ya, muchas gracias. Profe, en su código todavía creo que falta el using space. A ver, sí señor, eso me gusta que están en la jugada, muy bien. Using muy bien. ¿Qué más me falta? Bien. Vamos a hacer el main. ¿Estamos ahí? Y llamemos la función aquí. Bueno, aquí necesitamos un ciclo, ¿no? Para que nos permita ingresar varios datos, ¿no? Lo podemos hacer con el menú, lo podemos hacer con un ciclo igual. Vamos a hacerlo con el menú, ¿de acuerdo?
tal cual. Y lo vamos a ir organizando aquí. La función menú. Pero aquí entonces no, vamos a ponerle ingresar datos. Solamente ingresar datos, listar datos para abreviarlo un poquito. Buscar, listar datos. Buscar dato y ordenar. ¿Estamos ahí, jóvenes? Le quitamos la función de mostrar, aunque sí deberíamos. Ok, listo. Ok. La función 2 hace listar datos. La función 3, buscar. Y la función 4, ordenar. Y la función 5, salir. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, leer datos, entonces solamente va ingresando los elementos. Ok, listar datos, vamos a hacer la función listar datos. No se olvide incluir aquí el prototipo. Ok, vamos a hacer la función listar datos. Bien, entonces la función listar datos tiene que recorrer todos los elementos del arreglo. Entonces necesitamos un ciclo de repetición. Mientras que y sea menor que la cantidad. Recuerde que cant es la variable que incrementamos cada vez que ingresamos un elemento, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Me están siguiendo? Vamos a trabajar aquí con el puntero. Entonces, bueno, esto lo podríamos haber puesto también aquí adentro del for, pero bueno, no importa. Está bien, hasta allí, ya. Ok, vamos a imprimir. Entonces, PTR, flechita, número, punto y coma.
Flechita, precio. ¿Qué nos hace falta aquí? Incrementar el puntero, ¿no? ¿Estamos ahí? Ujú. Gracias, Sirenita. Aquí sería bueno ponerle un comillas, espacio, comillas para separar este valor de este, ¿no? Bien, esto lo único que va a hacer es mostrar los datos del arreglo, pero mire que aquí, observe, mire, aquí estamos utilizando el puntero, no estamos utilizando el índice. El puntero lo avanzamos al siguiente elemento, pero al siguiente elemento del arreglo de estructura, es decir, a la siguiente estructura. Por eso es importante ubicar el puntero bueno, primero declarar el puntero de tipo arreglo, ¿no? De tipo estructura, perdón, de tipo estructura. ¿Para qué? Para después ir recorriendo cada uno de los elementos. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas hasta aquí? Probemos hasta aquí si nos funciona, ¿sí? Dejemos esto pendiente de la función buscar. Dejémoslo un ratito pendiente. La función ordenar pendiente, ¿sí? Porque todavía no la hemos terminado. Entonces, guardar como. Y aquí lo vamos a colocar arreglos punteros. Estructuras punteros. Muy bien. No hemos declarado la función menú, ¿no? Void menú. Y la variable opción tampoco la hemos declarado. Ok, ahí está el menú, digamos 1. Ok, ahí estamos ingresando el número 1 y el precio, digamos que es 1. 1, 2, 2. Listemos hasta ahí, 2. Ahí ese listar está, solamente nos está mostrando el elemento 2. A ver. Aquí tenemos que incrementar también el puntero, ¿no? Cada que ingrese. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a hacer lo siguiente, por favor, porque estamos perdiendo el puntero. Esto lo vamos a hacer, pero fuera del elemento, fuera de leer datos, ¿sí? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer aquí.
Vamos a colocar el puntero al inicio ¿de acuerdo? Y voy a utilizar otro puntero para no perder este. ¿Estamos? Porque si no se me está perdiendo el puntero. Por cada elemento incremento el puntero y aquí no utilicemos este PTR sino PT. Y aquí PT y PT. Para no perder el otro puntero. PTR igual a lista. PTR. Dice que PTR no. Profe, ¿sí les cambió en listar lista? ¿Perdón? ¿Sí le cambió en listar lista el puntero? Sí. Aquí le puse PT. Igual listo. Y acá en ingresar estoy trabajando con PTR. Lo que voy a hacer es de pronto cambiar la posición de esta instrucción. Voy a ponerlo aquí adentro. Ok. Sí, no sé por qué no lo reconoció allí. Vamos a ver. Muy bien. Ya, ahí sí ya lo está mostrando, ¿cierto? Ok, ¿estamos ahí? Hola, hola. ¿Sí me están Sí, siguiendo, profe, sí por favor? estamos ahí. Ah, ya, ok. Listar datos, está feito aquí esto. Pongámosle un backslash n aquí. Ya. Listo. Es el mismo que hicimos en el anterior ejercicio, pero ahora estamos utilizando punteros. Ahora, ¿por qué tuve que utilizar dos punteros? Porque un puntero lo voy a utilizar para ir ingresando los elementos y no quiero cambiarle esa posición porque si lo reubico al inicio del arreglo, pues voy a perder donde iba. Ahora, ¿podría manejarlo de otra manera? Sí, o sea, podría de pronto utilizar el puntero y volver a recorrer todo el arreglo, pero creo que eso es más inoficioso y de pronto, por eso de pronto es más conveniente trabajar dos punteros. ¿Sí está claro por qué? Recuerde que el puntero pues me va marcando dónde yo voy, ¿no? ¿Cuál es el último elemento que ingresé? Entonces, ahí están los elementos, ¿sí? Que he ingresado.
¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, profe. Ya. Bien, ese es un ejemplo de cómo yo trabajo leer datos con el puntero y mostrar datos realmente con otro puntero, pero la filosofía es la misma, ¿no? ¿Por qué me tocó trabajar con dos punteros? Porque por un lado este puntero va marcando el último elemento que yo ingresé y este puntero lo estoy utilizando para recorrer todos los elementos desde el inicio del arreglo. Bien, preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Dudas, inquietudes, aclaraciones? ¿No? Bien. ¿Preguntas? ¿Puede subir el código un poquito, por favor? Claro. ¿Hasta dónde? Eh, ahí, un poquito más abajo. Correcto. Ya. ¿Podría poner la parte de listar datos, por favor? En el listar datos, ubica el puntero. Mire que tanto PT como PTR son del mismo tipo, ¿no? PT, ubicamos el puntero al inicio del arreglo y empezamos a recorrer cada posición con este ciclo de repetición que está controlado por la cantidad de elementos que yo he ingresado, ¿no? Entonces ingresé 3, pues él va a repetir 3 veces esto. Y esta instrucción hace que avance el puntero al siguiente elemento. Entonces imprime los datos miembro de la estructura de la primera posición, avanza, imprime, avanza, imprime. Básicamente en ese orden, ¿no? ¿Podría tener estructuras anidadas? Sí. ¿Qué tendría que hacer para accederlas? Con punteros, pues entonces en lugar de utilizar dos operadores punto, por ejemplo, usted utiliza dos operadores flecha. ¿Estamos ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Bueno, jóvenes, entonces por hoy creo que ya podemos dejar allí. Nos vemos la próxima semana y si no nos vemos el sábado. ¿De acuerdo? Yep, muchas gracias. Ok, listo, profe. ¿Listo? Muchas gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Pase bien, profe. Hasta luego. Cuídense mucho y pórtense bien. Chao. Hasta luego, profe. Que les vaya Hasta bien. luego, profe. Suerte. Chao.